Muy buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perina y es para mí un verdadero gusto, un auténtico placer estar aquí nuevamente haciendo Tenemos Historia, el programa, el espacio de radio donde nos proponemos revisar y conversar sobre algún aspecto de nuestro pasado con historiadores, académicos, periodistas, oftalmólogos, médicos, dijiste ingenieros. Que no lo íbamos a hacer más. Dijiste que no lo íbamos a hacer más. Bueno, ya me acostumbré. Bueno, salteemos toda esa parte. Digamos, de hecho, la idea es conversar sobre algún aspecto de la historia con alguien que de alguna manera lo haya estudiado y nos sirva para reflexionar no solo sobre la historia, sino también sobre nuestro presente. Y el programa de hoy va a ser seguramente diferente, les voy anticipando de qué se trata, pero porque lo que dispara el que decidiéramos volver a tocar aspectos de la vida de Juan Manuel de Rosas, de quien el pasado 14 de marzo se cumplieron 150 años de la muerte, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. A ver. 40. Hice mal la cuenta. 1877, 2017, claro. 140. 140. Sí. Bueno. Y una de las figuras para muchos maldita, emblemática de la historia argentina, discutida, polemizada como pocas. Como pocas, tal vez. Después tuvimos de polémicas. Bueno, tenemos muchas polémicas en nuestra historia. Me disparó el volver a tocar el tema de Rosas, es que fui a ver una obra de teatro, El Farmer, una obra de teatro que recomiendo fervorosamente, dirigida por Pompeyo Audibert, basada en el libro El Farmer de Andrés Rivera, con trabajos del propio Pompeyo Audibert, que hace un Rosas viejo maravilloso, y Rodrigo de la Serna, que hace una especie de Rosas joven que debaten el uno con el otro. La verdad que la obra es estupenda, pero en el texto de Andrés Rivera, que por cierto, uno viendo la obra se da cuenta que las novelas de Andrés Rivera tienen una cosa teatral de reiteración de conceptos, de frases. Y inexactitudes. Bueno, claro, muchas inexactitudes. Está bien, pero él dice que es una novela, él dice que es una obra de teatro. Sí, está bien. Sí, no, lo interesante es lo que dispara, porque lo que la obra plantea es un poco de lo que quería hablar yo después de verla, porque recordé un libro que editó Olmo Ediciones hace unos años, que era Noticias de Burgess Farm, precisamente de Roberto Müller. Claro, que es el nombre que tenía la chacra. La chacra. La localidad se llamaba Burgess Farm. Bueno, no era tan... Sí, claro, nosotros la chacra, pero era un campo grande porque eran 200 y pico hectáreas. ¿Ah, sí? ¿Tanto? Sí, pensé que era más chiquita. No. Bueno. El granjero, que es con la traducción de Farmer, ¿no? En la obra en algún momento utilizan la palabra campesino, que a mí no me parece adecuada. No. Granjero sí, campesino no. Granjero sí. Debate o plantea varias cuestiones que me parecen interesantes tratar el programa de hoy. El exilio y el exilio de quienes pierden el poder después de haber tenido todo el poder. Si algún oyente cree que yo estoy pensando en lo que puede pasar con Cristina Fernández de Kirchner en torno a lo que significa la pérdida de poder, sí, también, ¿por qué no? Es un caso muy asimilable al de Rosas, sí. Pero ojo, Rosas tuvo muchísimo más poder que Cristina Fernández de Kirchner, ¿eh? Sí, fue el dueño del poder. Y además lo tuvo durante... No sé si tuvo tanta plata. Plata, bueno, también lo podemos discutir. Lo podemos discutir, hay que hacer las conversiones. Claro, pero poder, la suma del poder público le otorgó la legislatura y le otorgó... Precisamente por eso la Constitución tiene ahora un artículo que declara traición a la patria, ahora que estamos discutiendo mucho la traición a la patria también, a quien asuma esa o intente quedarse con la suma del poder público, que es desconocer los principios republicanos. Bueno, en el caso de Rosas le fue otorgado por votación. Sí, de lo cual la forzó, pero aunque le haya sido aunque hoy te la otorgaras por votación, sería traición a la patria. Ajá, mira vos. Sí. Está bien. De derecho constitucional entiendo un poquito más que usted, doctor, creo. Sí, está bien. Justamente para que no queden dudas fue que se colocó el artículo, porque la democracia no resuelve todos los problemas de la convivencia pacífica. Y más en un sistema republicano donde yo diría que los principios republicanos son hasta más importantes que los principios democráticos. Absolutamente, eso coincido. Lo que pasa es que hay que entender que no había constitución en la época de Rosas. No, pero se aceptaba la suma del poder público.
Más o menos, fue medio forzadito eso. Sí, pero no estaba, es decir, es verdad que la Constitución... No existía este artículo, pero precisamente el artículo se coloca por la infeliz experiencia. Por la infeliz experiencia, la exactamente. Infeliz experiencia que tiñó gran parte, justamente, para evitar que se repita este proceso, el proceso de Rosas, tiñó una larga generación, es decir, la sombra de la tiranía se adentró bien pasado principio del siglo XX. Bueno, y gran parte de nuestra juventud dorada fue criada en la idea de evitar que pudiese pasar algo. Justamente Saldías es una excepción a la regla que había en ese entonces. Por supuesto, y de hecho tanto marcó esa tiranía que algunos llamaron después la segunda tiranía, sí. al gobierno populista de Rosas. Sacamos los dos estudiamos los manuales de historia en la década del 60 y del 70 hablaban de la segunda tiranía. Pero más allá de ese trauma, es interesante ver qué sucede en la Argentina con los que pierden el poder, qué pasa con sus viejos aliados, qué pasa con su fortuna y algunos temas más que creo que la experiencia de Rosas como el Farmer nos pueden dar una mano. Hay una frase en la novela que es repetida en la obra teatral y que a uno lo golpea, y que esta frase, que no sé si Rosas alguna vez la escribió, la dijo o la inventó Rivera, pero merece una profunda reflexión que nos ayudaría a comprender a veces por qué el país está como está y cómo llegamos a tener los males que tuvimos. En un momento en que Rosas recorre su vida, que padece estas ensoñaciones, esa fría mañana de invierno, dice: quien gobierne, se refiere a la Argentina, quien gobierne podrá contar siempre con la cobardía incondicional de los argentinos. Y es una frase que interpela desde el texto de Andrés Rivera, interpela también en la obra de teatro, y que vamos a revisar en algunos textos de las cartas que manda Rosas. Sí, pero hay una carta que Rosas le manda a Urquiza. No, que Urquiza le manda a Rosas. No, y hay otra de Rosas agradeciendo las 1000 libras esterlinas que le habían mandado. Pero en esa carta, Urquiza le daba la razón a Rosas de gobernar el país con mano de hierro, porque es muy difícil gobernar a los argentinos. Bueno, esa eso está cobardía incondicional también. Sí, eso es otra historia. Es otra forma de cobardía incondicional. Bueno, lo estamos viendo ahora. Escuchame una cosa. A Julio De Vido los vecinos nunca le dijeron nada. Ayer fueron a aplaudir cuando se lo llevaron preso. Oye, pero a eso me refería. Por eso, viendo esas escenas fue que también... pensé exactamente lo mismo. Bien, hoy vamos a estar conversando entonces sobre el exilio de Rosas, su época de granjero. Para quienes no lo sepan, Rosas pasó 25 años en el exilio. Claro. Es casi un tercio de su vida. Y no tuvo ningún intento de volver, ni jamás nadie lo llamó y le dijo: che, volvé, que te extrañamos. Ingrato. Nadie lo llamó. Ni siquiera los que se enriquecieron con Rosas, me refiero a sus primos los Anchorena. Ni plata le mandaron. Ni plata le mandaron. El que le manda la plata es su enemigo político final, Urquiza, que había sido su aliado anteriormente. ¿No? Alguna gente más. Vamos a ver. Bueno, es un programa sobre Rosas como el Farmer y sobre lo que significa la pérdida de poder en un país que es incapaz de juzgarte como debe juzgarte cuando tenés el poder y después te masacra cuando lo perdiste. Les recuerdo, antes de irnos a la pausa, que nos pueden escribir a programatenemoshistoria@gmail.com, que estoy en Twitter, @Emilio Perina, que el programa está siendo grabado en video por Daniel Villarroel y que va a ser pasado en las redes, sobre todo lo van a poder encontrar en YouTube, y los programas anteriores de este ciclo, que ya lleva más de 12 años, 12 temporadas, los van a poder ver también en video, en vimeo.com, Vimeo con B corta. Finalmente, la otra forma de encontrarnos a través de Facebook de Olmo Ediciones o directamente en Facebook buscar /Tenemos Historia. Presentamos los auspicios del programa y conversamos un poquito sobre el Farmer, Rosas.
Seguimos en Tenemos Historia. Bueno, les dijimos en el comienzo, nos proponemos hablar de Rosas, pero Rosas como el Farmer. A propósito de que hace poco fui a ver la excepcional obra de teatro con Pompeyo Audibert y Rodrigo de la Serna, dirigida por el propio Pompeyo Audibert. La verdad claro, el padre Pompeyo Audibert fue un grabador, un pintor muy conocido en su momento. Hay muchas obras. La obra merece ser vista no solo por las actuaciones. Te digo aparte que el padre era un artista gráfico. Bueno, me hiciste acordar que la escenografía es espectacular, la iluminación es claro, espectacular. Porque él es escenógrafo. Sí. No es de la escenografía, pero ahora no me acuerdo, porque lo revisé, pero no me acuerdo de quién, ¿no? Y estaba tratando de ver de quién era una cosa que figura en el libro de John Lynch. Sí, el inglés que escribió, es uno de los que más describe el exilio del... Y además John Lynch, que es un gran historiador inglés, y que tiene esta icónica biografía de Rosas, era el director del Instituto de Estudios Latinoamericanos y profesor de la Universidad de Londres, un gran conocedor de la historia argentina. En el libro, y me acuerdo que lo hemos hablado en otro programa, destaca que Rosas manejó el país como un patrón de estancia. Sí, bueno. Porque la pregunta que también uno se puede hacer es si realmente Rosas tenía vocación política o si no fueron las circunstancias de la vida las que lo fueron llevar a la política. Todo indica que Rosas en realidad quería ser un gran estanciero, y lo único que le interesaba era... pero llegó cierto momento, sí tuvo una vocación de poder. Al principio sí, lógicamente, y fue hasta la colaboración que empieza el año en 1820. Él tenía una cosa que hay que entender. Entra a la vida política bastante tarde. Aparte, lo que pasa es que él también, como una persona, era muy ordenado. Esa es una cosa que es interesantísima. Hay una cosa, es decir, empecemos desde la época alrededor Caseros. Hay un momento en donde Victorica, que después fue el general Victorica, militar y abogado, se casó con una de las hijas de Urquiza. El general Victorica servía a las órdenes de Pacheco. Pacheco, recordemos que venía retrocediendo ante el avance de Urquiza de una forma tan poco feliz que algunos hablaban de connivencia. De hecho, después Pacheco no fue castigado ni nada y fue una de las personas más ricas del país, ¿no? Es a Pacheco a quien Rosas le encomienda la resistencia frente al avance de Urquiza. Exactamente. Entonces comete un craso error cuando Urquiza está cruzando el Paraná, que Sarmiento lo describe con lujo de detalles. Ese era el momento de pararlo. No, Pacheco retrocede y bueno, le da el espacio a Urquiza. Es decir, había que bloquearlo cuando estaban pasando los caballos a nado, etcétera, cruzando en balsas. Ese era el momento de detenerlo a Urquiza. No, Pacheco no lo hizo. Entonces, cuando ya están en las puertas de Buenos Aires, Pacheco lo manda a Victorica, que era su edecán, a hablar con Rosas sobre recibir instrucciones. Y ahí hay un episodio muy curioso, porque Rosas estaba durmiendo la siesta, Antonino Reyes no lo deja pasar a Victorica. ¿Antonino Reyes quién era? Antonino Reyes era uno de los secundones más importantes que tuvo Rosas. Era el que estaba encargado de Santos Lugares. Fue uno de los seguidores más fieles de Rosas y curiosamente fue uno sindicado de mazorquero y es el único mazorquero que se salva del juicio de los mazorqueros de que no lo matan, porque era un tipo que le debía muchos favores. Contémosle a la audiencia que te pasaste varios meses leyendo el expediente del juicio de los mazorqueros. No, sí, todavía, ojalá. ¿No terminaste todavía con eso? No, esa es una materia pendiente. Algún día sacaré el juicio de los mazorqueros porque me parece que viene perfectamente a colación de esta frase que acabas de decir sobre siempre vas a contar con la cobardía de los argentinos. Incondicional de los argentinos. Pero ese es el juicio de los mazorqueros, es un gran ejemplo. Pero a lo que voy es que cuando lo está Victorica se pone insistente porque tienen el avance, Urquiza está ahí nomás, necesita instrucciones. Al final Rosas se levanta de la siesta, lo ve y él empieza a preguntar sobre qué es lo que tenía que hacer, le hace la descripción del avance. Y Rosas le pregunta, perdón, ¿usted es Victorica? Sí, señor. Bueno, usted arma mal las carpetas, le contesta. ¿Cómo? Sí, usted arma mal las carpetas. Los encabezados de las carpetas no es lo que corresponde. Y le empezó a dar una clase sobre cómo archivar los documentos
cuando tenían al enemigo a pocos kilómetros de distancia. Esa es otra explicación de por qué. Qué interesante, porque dicho sea de paso, y ya lo hemos contado alguna vez, Rosas es el que pierde el libro de actas del Congreso de Tucumán. Sí, eso así también. Que clases de archivar. Clases de archivar, bueno, capaz que fue alguno de estos pavos, que no sabía archivar. Claro. Bueno, y ahí es una de las cosas que se lleva, que se prestó confusión, es porque cuando se va a Rosas, tiene que prender el exilio, se sube al conflict, al barco inglés. Al barco inglés. Protegido por el embajador inglés. Por Al Gore, el cónsul inglés. Lleva un montón de valijas, un montón de baúles. Mucho papel. Y es claro, mucho lo que archivo. pasa es claro, todo el mundo que dice que se está haciendo, se está llevando el oro de Buenos Aires. A se diferencia está llevando de López, los lo diamantes. que tiró en el convento no eran dólares ni oro, sino los documentos de su gobierno. Se llevó los documentos de su gobierno para justificar su acción. Él en realidad lo que declara de plata que se lleva, cuando entra a Inglaterra, él declara que lleva 720 onzas de oro, que hay que calcular que una onza son $1.300 para más o menos tener un parámetro de seguimiento, y unos 20.000 pesos, ¿no? Que eso ya es más difícil pero que en realidad no eran algo así como si eran 4.000 libras esterlinas de esa época, 3.000 y pico de libras esterlinas de esa época, que es plata, pero no es toda la plata que él tenía, no es toda realmente la plata de él la tenía invertida acá, y bueno, fue el gran golpe, fue cuando le quita las posesiones acá en el país. Pero a lo que voy es que era una persona muy ordenada, que documentaba todo, tenía mucho trabajo de burócrata. A propósito de eso, y eso lo agobiaba, pero era más fuerte que él, era un tipo ordenado. No, era un hombre de orden, no hay la menor duda. Lo que él se propone es restaurar las leyes. Sí. Las leyes que se propone restaurar son las de la colonia. La de la corona, por supuesto. La de la colonia. Y en la obra aparece otro tema que me parece muy significativo y muy interesante, porque claro, para que el oyente se ubique, la caída de Rosas es 1852, ¿sí? En febrero, o sea que él se embarca en febrero del 52, va directo a Inglaterra, o sea, no hay ningún pasaje. No pasa ni por Brasil, no. Ni por va Brasil, directamente. En realidad ni por España, llega primero a Irlanda. Ah, bien. Pará. No, sí, llega a Cádiz. Okay. Porque lo acompaña Echagüe, que era el gobernador de Entre Ríos, lo acompaña Jerónimo Costa, que era el héroe de Martín García, con el que tiene un cambio de palabras, y Jerónimo Costa decide volver a la Argentina, porque ahí es que aparentemente, por lo que se reproduce, con Echagüe tiene muy buena relación y lo acompaña hasta Cádiz, y Echagüe se queda en Cádiz y recorre España. Es más, hay alguna versión que no tiene ningún tipo de sustento, que dice que van a verlo al Papa. Ajá. ¿Y por qué no se queda en España? Es una cosa curiosa. Él tenía mucho mejor relación con los ingleses que con los españoles, a pesar de seguro. Que, bueno, a pesar de toda la historia. Acá quiero detenerme en lo que quería marcar, justamente, que aparece en la obra un poco como ficción, un poco como literatura, pero muy interesante como relato para ayudarnos a pensar. Se va en 1852, tiene este pasaje por España, pero rápidamente se instala en Inglaterra porque sus socios y sus negocios eran con Inglaterra. Y a pesar de que lo quieran levantar como el Aladid de la soberanía, resulta que con quien tenía las mejores relaciones era con el Imperio inglés. Bueno, los ingleses tenían mucho más interés allá de eso, acá. Es claro, porque además él vendía carne, y vendía cuero, y todo eso, los compradores eran los ingleses. Y los barcos eran ingleses. Había por lo menos una doble moral en ese caso, ¿no? Sus negocios por un lado y los intereses del Estado por el otro. Bueno, como el manejo de las relaciones exteriores de Rosas, de las Malvinas, a eso me refería. Fue bastante penoso porque él priorizó siempre los intereses de la provincia de Buenos Aires por encima de los intereses de la Confederación Argentina. Pero lo interesante es que va a morir en 1877, como dijimos, son 25 años. En esos años, Rosas llega a ver un montón de procesos en Europa y además convive en Inglaterra con un señor que se llama Carlos Marx, y que en la obra toma como que él leía y criticaba,
Porque es bastante curioso que para cierto revisionismo de izquierdas, Rosas es como un aladid y un representante de la revolución, y sin embargo Rosas es la contrarrevolución, y en la obra lo hacen aparecer como un reaccionario tremendo. No, es que no creo que haya leído a Carlos Marx. Carlos Marx era una lectura de intelectuales. Sí, pero hay cartas en los diarios de Marx, hay de artículos de Marx en los pero diarios. No con Rosas. No creo que Rosas lo haya leído. Pero Marx. leía esos diarios que no leía el Financial Times. Puede ser que haya sabido. Son los diarios de Marx la época. En algún momento, pero no creo que. Sí leía los diarios en inglés. Aparte, si mal no recuerdo, Das Kapital está escrito en alemán, ¿eh? Sí, no, yo no dije que leyera el Capital, estás confundiendo. Estoy diciendo artículos. Marx escribía artículos periodísticos. Sí, eso es verdad. Que es como decir, leo a López Mato en la prensa. No leí los libros, pero leo a López. Eso es lo interesante, que convive con todo ese pensamiento, y Rosas en la obra teatral lo critica como que es una estructura de vagos, de ladrones, donde no hay esfuerzo, donde no hay trabajo. O sea, en general las posiciones de Rosas son muy, si se quiere, reaccionarias, ¿no? Sí, la religión. De derecha, como uno podría decir. De ultraderecha. De ultraderecha. Y solo para cerrar, porque ya tenemos que ir a una pausa, la otra cosa que mucha gente se sorprende, porque pocos días después tuve una reunión y yo comenté algunas cosas de la obra, es que el Perón nunca adhirió al revisionismo que restauraba Rosas. De hecho, Perón no le puso rosas a ninguna estación, a ninguna calle de Buenos Aires. Para él, Rosas era la primera tiranía. Exactamente, porque Perón admiraba bastante a Bartolomé Mitre y a la Academia Nacional de la Historia. Sí, seguro. Hacemos una pausa y enseguida seguimos conversando de Rosas como el Farmen, los años de Rosas en Europa, en Inglaterra. Seguimos en Tenemos Historia, como prometimos. Hoy un programa diferente. Lo que disparó esto es la obra de teatro El Farmer, una obra de teatro que hace bastante que está en Buenos Aires, pero yo tuve oportunidad. La obra es de los 70. El libro es de los 80. El libro es de los 80. Sí. Es más, yo creo que esta es una de las primeras ediciones, la que yo compré. La obra de teatro ya lleva muchos años. La que yo acabo de ver es la que estaba en el Teatro Apolo. La apuesta es de Pompeyo Audibert y de Rodrigo de la Serna, muy recomendable como obra de teatro, como pieza teatral, que como cualquier novela buena, cualquier obra de teatro, habla de muchas cosas, y eso también lo quiero decir, y pasa lo mismo con la novela. No solo habla de política, también habla de la vejez. Hay un párrafo que pone Andrés Rivera en la novela que dice: no importa lo que digas, no importa lo que calles, la vejez es la muerte también. Sí. Cuando los pacientes se quejan de su vejez, siempre les digo, mire, la otra opción era peor. Claro, eso está claro en un doctor. Pero en la obra el personaje aparece solo en algún momento, de hecho es una obra pensada para los doctores. Sí, pero solo, sin sirvientes. Después se queja de algunos sirvientes. Después se queja de algunos sirvientes. Se queja Se queja lo que más de Manuelita, es decir, de lo que él se siente el abandono. Ahora vamos a hablar de la relación con Manuelita y la obra expresa muy bien ese abandono. Y Juan Bautista Juan Bautista era el hijo, ni lo tiene en mente. Juan Bautista, aparte, se va en el 56, vuelve acá, y bueno, todos los descendientes de Rosas son descendientes por el hijo, por Juan Bautista. La pregunta es, ese hombre que en el Farmer, en la obra de teatro y en la novela, aparece como muy solo, y lo que busca marcar la novela es la soledad del hombre que, como dijimos en la introducción del programa, tuvo todo el poder, la suma del poder público, gobernó más de 20 y pico de años la Argentina, desde el año 29 al 52. 29 al 52, con un pequeño interregno que le da Diamonte. Sí, 16 años en realidad es lo que él realmente gobierna. Bueno,
Claro, era el hombre todopoderoso cuando está Viamonte, Balcarce, sobre todo con Balcarce. Este hombre que además repartió tierras, que hizo la primera gran campaña del desierto con la matanza de indios, que esas tierras que ganó las repartió entre sus amigos, que favoreció sobre todo a sus primos, a Terrero, a Anchorena, a toda la Pacheco, todos los oficiales. Y toda la oligarquía con olor a bosta, como la llamaba Sarmiento. Mansilla, también. A muchos de esos grandes extensiones de tierra. Él en realidad es lo que hace que Argentina sea un país de latifundistas y no un país de farmers, justamente, como que era la idea de Sarmiento. Es claro, que en realidad que es lo que vio en Estados Unidos. En Estados Unidos había terratenientes, pero también había mucha, muy buena tierra repartida entre pocas personas. En la obra, Rosas entre muchas personas, aparece reconociéndolo a Sarmiento como el mayor intelectual argentino del momento. Que tampoco creo que haya sido así para él. Es probable que no, pero se burla de que Sarmiento no puede explicar por qué hay gente dispuesta a morir por Rosas y qué es Rosas, ¿no? La pregunta que te quería hacer, y tal vez poniéndote en algún aprieto, este hombre era muy rico en ese momento, medianamente rico, pobre no era, porque nadie que tiene 200 hectáreas... ¿Acá en la Argentina? No, estamos hablando del experimento esos 25 años. No, pero también es un pequeño detalle que a veces es bueno relacionarlo. Rosas, cuando asume el poder, en el año 35... es dueño de 200.000 hectáreas, que muchas las había logrado a través de la enfiteusis de Rivadavia. Sí, porque en realidad también ahí hay una cuestión. A Rivadavia lo matan por la enfiteusis, pero Rosas fue el que la modificó. Claro, Rosas y muchos de los que lo rodeaban. Modificaron la idea original y la convirtieron en un instrumento de corrupción y de enriquecimiento de clases porque ellos altas. Lograron subrentar la tierra. Que era lo que originalmente no estaba permitido. La idea original de la enfiteusis era producir algún fenómeno parecido al del oeste americano. Exactamente, pero no fue. Entonces ese fue. Y cuando termina su mandato abruptamente, él era dueño de 600.000 hectáreas, tenía la casa más grande. Casi como los Kirchner, digamos. Tenía la casa más grande de Buenos Aires. Todavía los Kirchner lo superan porque. Sí, los Kirchner lo superan. Lo superan porque los Kirchner multiplican su fortuna en más de 20 veces. Sí. Y acá estás hablando solo en 3 veces. Sí, y lo que se conoce, porque viste. No, estamos hablando siempre de lo declarado. Yo hablo solo de lo declarado, sí. Aparte, nadie sabe toda la relación con Báez, cómo viene. Bueno, acá esa historia de la herencia dentro de 20 años, la repartija dentro de 20 años que había sentado Báez. Perdóname, acá también hay algunas historias que aparecen en las cartas de Rosas como quejándose de que algunos de sus socios se le quedaron con propiedades, ¿no? Sí. Ahí estamos en situaciones bastante parecidas o análogas, ¿no? Pero él durante su gobierno multiplica por 3, por 4, porque tenía muchos inmuebles en Buenos Aires, tenía muchas casas que arrendaba Rosas. Uh-huh. Entonces multiplica su propiedad. Pero bueno, acá era rico. De una forma importante. Acá era rico. Como eran los ricos de Buenos Aires. Parecido rico como Urquiza. Un nivel de poder económico importante. En los niveles de hoy estamos hablando de alguien multimillonario en dólares. Sí. Ahora, el que llega... Y si vas a suponer que vas a comparar a Argentina con otros países de América Latina, probablemente haya sido un tipo muy importante, muy rico de América Latina. A Rosas le expropian las propiedades, a veces no de la manera más adecuada tampoco. Él salva un campo, que estaba acá en las afueras de Buenos Aires, que lo llamaba San Martín, la estancia, y con eso compra Burgess Farm. Bueno, ahora, eso solo ya grande. Te convierte pero en un todo señor, lo mal lo pierde. No muy rico, pero sí un señor adinerado, digamos. Porque 200 hectáreas en Inglaterra no las tenía todo el mundo. No, y ya te digo, llega con el dinero de mano, que no habrá sido mucho, no era lo que estaba acostumbrado, pero llega con más o menos 3.000 libras esterlinas, algo por el estilo, de efectivo, de cash. De hecho 3.000 libras esterlinas es hoy, tenés que multiplicarlo por 100, algo así. Bueno, cuando él le agradece el envío a Urquiza, que le reconoce y le manda de su bolsillo 1.000 libras esterlinas, él creo que le contesta en unas cartas, corregime, que eso le alcanzaba para vivir un año.
más o menos. No, no, eso no lo aclara, que le servía para un año. Lo que en el libro este de Burgess Farm, que es un trabajo de investigación que hizo Roberto Müller, Roberto me contaba que él buscó un diario, el Times en Londres, y había un artículo que decía ¿cuánto necesita un caballero para vivir decorosamente en Londres? Bueno, eso es lo que y hablaban de 330 libras esterlinas al año. Era más que un decoroso caballero. Era un decoroso caballero. Una de las imágenes que por ahí te deja la obra es que era un pobre tipo abandonado. No, yo creo hambre que, no pasó. No, hambre no pasó. Trabajaba en lo que le gustaba. Lo que supo hacer toda la vida. Volvió aparte a instalar una especie como de campo argentino en la campiña inglesa. Sembraba zapallos, por ejemplo. Había logrado adaptar los zapallos. Tenía vacas y trabajaba. ¿El zapallo inglés no le gustaba? No, parece que no había zapallos en Inglaterra. No sé cómo es la historia, pero él se ufanaba de haber logrado cultivar zapallo. No sé, la verdad no es mi especialidad el zapallo. No, pero me río pensando que capaz que lo que me venden como zapallo inglés es lo que Rosas adaptó hace 150 años. Sí, capaz que sí. Pero trabajaba el campo a la usanza argentina, lo que él siempre había acostumbrado a trabajar. Y a través de toda una serie de cartas que canalizaba a través de Josefa Gómez, el personaje del que vamos a hablar en unos minutos, juntaba más o menos por año otras 1.000 libras esterlinas. Que Josefa le mandaba desde acá. Que Josefa le mandaba a través de gente que iba haciendo sus aportes. Y esos aportes que no eran los más importantes. Y los nombres de gente casi nota. Esos eran, acá hay una cuestión interesante. Esos aportes no venían porque el partido rosista quisiera. Eran socios de Rosas que. No, tampoco socios. Era gente que le debía lealtad, le debía favores, y entonces aportaba 10, 20, 30 libras y cada cual iba haciendo le hacían una vaquita. ¿Y esta mujer, Josefa Gómez, su fortuna de dónde provenía? Ahora te lo voy a contar. Okay. Vamos a un corte. Seguimos en Tenemos Historia, hoy hablando de Rosas a través de dos libros, el de Andrés Rivera, el Farmer, que dio origen a una obra de teatro que yo fui a ver y eso nos disparó. Y Noticias de Burgess Farm de Roberto Müller. Exactamente, ¿no? Porque un poco lo que buscamos es indagar en qué condiciones vivió 25 años, ¿no? Que es mucho tiempo, la vida de una persona. Bueno, un día podemos hacer, son más o menos los 25 años que vivió San Martín afuera del país, y tampoco vivió pobremente. No, y ahí uno se da cuenta de cuánto hay de ícono generado, porque si uno tiene vocación de volver, vuelve, ¿no? No, primero de volver, vuelve, y aparte otra cosa, con ese mito de que murió pobre y olvidado en el exilio. Y no era tan pobre, siempre son así. Claro, cuando uno ve, yo qué sé, la historia de Mozart, para no hacer política nacional, la historia de Mozart, todos dicen, no, porque lo enterraron de noche. Bueno, en esa época se enterraba de noche. No, porque no fue la esposa no iba, las mujeres no iban a los entierros en Viena. Y porque, fue tirado a una fosa común, era como se enterraba entonces. Es decir, y cuando vas a hacer el recuento de las propiedades de Rosas, de Mozart, te vas a dar cuenta que Mozart era un tipo que vivía acomodadamente para los cánones de la época. Que es el mismo caso de Rosas. Ahí me quedó, antes de que hablemos de Josefa Gómez, que vamos a volver sobre el tema de Josefa Gómez enseguida, me quedó otra cuestión. Rosas, como dijimos, se lleva mucha documentación de su gobierno y no se lleva plata. ¿A vos te parece que él pensaba? 700. No se lleva. 700 onzas de oro. Claro. Son, ya te digo, hacer la cuenta, pero son más o menos $120,000, $130,000. ¿Sí? Claro, tenía una dificultad que para llevarse toda su fortuna tenía que liquidar los campos y eso no se hace un día para otro, ¿no? Pero te da la idea. Pero sí que no tenía plata en el exterior. No tenía plata en el exterior. Bueno, eso sí había. No había muchas. No? Sí había. Claro. Sí había. Sí había formas. Había formas. Pero bueno, más allá de eso, que es un detalle que porque uno piensa las finanzas internacionales, que es un invento de ahora. Muchachos, giraban, salían, todos tenían forma de llevar la plata afuera. Pero lo interesante es, si pensás que él creía que iba a volver, que esto era un...
No, es más, vos que lo has yo leído creo que y estudiado yo creo que él estaba convencido que iba a perder la batalla, que él no tenía ni la formación ni la disposición. Él desoye los consejos de Chilavert la noche antes. Chilavert le dice: no tenemos que enfrentarnos acá, tenemos que irnos para el sur. Cuando alargué más las líneas del bueno, enemigo, además, ahora sí, el sur no podía recibir mucha ayuda de los indios, de la nación india, que claro, era socia que era y aliada de él. Entonces, ese es un primer punto. La desorganización, él nunca fue un militar, no, nunca fue nada por el estilo. No. Entonces, el cargo de brigadier es una chupada de medias. Exactamente. Estaba la recorrida el día antes del campamento que hace Gregorio Torres, que era uno de los rosistas así ad extremis. A él le llama la atención el desorden que estaba imperando. No le hizo caso a lo que dijeron los dos tipos militares de fuste que tenía al lado, que era Chilavert y Díaz. No le hace caso a lo que dice. Pacheco se lo saca de encima porque dice: no, a Pacheco deberíamos pegarle un tiro. Esas fueron las últimas, lo que dice cuando termina la batalla. Dejemos de vuelta, olvidémonos de Caseros. Y él aparte ya, Manuelita estaba mandando a un barco inglés, estaba mandando sus pertenencias, su ropa y esas cosas. Por las desde dudas. Antes de la batalla, sí. Mira, por las dudas. De todas maneras, vos pensás que él ya no pensaba volver, que se creía. No, y siempre quedó lo de la tierra ingrata, tanto ella como de Manuelita. Manuelita pide por favor que no lleven de vuelta el cuerpo de su padre a la Argentina. Es decir, esto que hizo Menem después, en realidad es en contra de la voluntad de la familia, en contra de la voluntad expresamente de su hija. Bueno, ahora sí, metámonos porque nos queda poco tiempo del programa. De Josefa. Josefa Gómez, claro. Josefa Gómez. ¿De dónde salió la fortuna de esta señora? No, y bueno, ¿sabés cómo la llamaban? La canonesa. Ella, digamos, había estado casada, quedó viuda y se convirtió... ¿Pero con un señor rico o no? No, de un cura, de un obispo, el Ortondo. No, pero había estado casada. Con un señor. Una fortuna normal. Cosa normal, la del otro. No, pero después se convierte en la ama de llaves y algo más, parece, de Monseñor El Ortondo. Y ella tiene una hija. No se sabe con quién. Espíritu Santo, ¿viste? Le dicen. No se sabe con quién. No con Rosas y el tampoco. Ortondo, no, con Rosas no. Rosas tiene 5 hijos con Eugenia de Castro y tiene un romance con Sosa, con una amiga de Manuelita, que Manuelita es la que se interpone ahí, dice que no, con mi amiga no, y termina, pero después en el exilio vuelve a tener la fantasía de noviar con esta chica Sosa. Hay cartas en donde dicen: bueno, ¿cómo está Sosa? Sosa le mandaba saludos, sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, quedó... Pero tampoco se tomó el barco. No, tampoco se tomó el barco. Ella murió joven, loca. Murió con un proceso de insanía. Bueno, entonces la fortuna de esta señora proviene de un Monseñor El Ortondo que bueno, que aparte era a ojos vistas, es decir, Rosas vos fíjate un poco toda la historia, es decir, estamos todo el tema con Camilo Gorman, fíjate que es una de las... Sí, tema que aparece recurrente, el tema de Camilo Gorman y el fusilamiento de una amiga de su hija, bueno, que estaba mal en la obra se plantea una doble moral interesante que está en la novela del Farmer también, que Rosas decía: en privado hagan lo que quieran, pero Gorman y el cura lo hacían en público. Su problema en realidad el problema fue el abandono, que se fueron de Buenos Aires, y entonces se hizo la comedilla escándalo. Bueno, de los unitarios en Montevideo. También... escribían diciendo: mirá vos qué decadencia, que las jóvenes de sociedad terminan juntándose con los curas. Eso es lo que la obra marca muy bien, en la obra de teatro y tanto la novela, que lo que a Rosas le molestaba era el escándalo público. El escándalo público, el escándalo privado, está todo bien, decía Rosas en la obra. Hay algunas anécdotas. Ustedes saben que Rosas tenía 2 enanos a su servicio. Sí, claro, ¿no? Biguá y el otro, como le decían, bueno, y que a veces los hacía hablar a ellos a través de... le decía hablar a los enanos cosas que él no podía decir. Entonces,
cuando fue otro obispo a visitarlo, el enano se le acerca, le dice: ¿qué tal? ¿Cómo le va, monseñor? Que dice: ¿cómo anda su esposa? Y Rosas le pega una patada al enano, porque los maltrataba bastante, y le pega una patada al enano y dice: maleducado, ¿cómo? Él no puede tener esposa. Y el cura se puso lívido, como diciendo: mirá, qué información tenía de que podía. Y así los manejaba, la gente lo manejaba por... manejó uno de los primeros servicios secretos de información de la Argentina, primero a través de Encarnación Escurra. A través de Encarnación Escurra, y después, bueno, todo el servicio y todos los negros y los ex esclavos que estaban a servicio y que servían de oídos. Entonces las familias con opositoras se cuidaban de hablar adelante del servicio doméstico. Y de esto hay expedientes, hay historias, o sea, no es una habladuría, sino terminaban, es que terminaba en manos de la mazorca, porque cuando le parecía mal empezaba la mazorca, ahí empezaba, bueno, Amalia puede ser una cosa exagerada, pero Amalia refleja todo este clima de terror que se vivía y que justamente las familias viendo, las familias que tenían ideas distintas, se cuidaban de cómo hablaban y que hablar frente al servicio doméstico, porque ellos actuaban como el correveidile de la mazorca. Bien, hacemos la última pausa en el programa de hoy de Tenemos Historia y seguimos conversando sobre Rosas, sus 25 años de exilio, siempre en Inglaterra, salvo ese pequeño periodo en España, el Farmer. Bueno, último bloque del programa de hoy de Tenemos Historia, donde a raíz de ver la obra El Farmer, recordar la novela que había leído hacía mucho tiempo de Andrés Rivera, que te quiero contar que una vez le hice una nota en televisión a Andrés Rivera, que era un escritor formidable, comunista, pero de un mal humor. Era un cabrón. Tipo insoportable. Era un cabrón, sí, lo que sé, era un cabrón. Fue una conversación áspera, te diría, sí, ¿no? Con el señor Andrés Rivera, que escribía muy bien y que tenía ideas muy interesantes en materia de literatura, no de política. Sí. Pero hablamos y mencionamos a Encarnación Escurra, la mujer de Rosas, que muere, es uno de los grandes lutos que va a inaugurar los entierros. En realidad ya eso había pasado con Dorrego, con Quiroga, todos utilizados por Rosas. Es tal vez Rosas el que introduce entre nosotros esta necrolatría. Necrofilia. Necrofilia no, es una curiosidad. Necrolatría. Ajá. Bueno, por ahí en parte. No, bueno, dicen que a Encarnación justamente no le permitió que se confesara para que no se supiesen los crímenes del Estado, las cosas que ella sabía. Eso es uno de los dimes y diretes que se dijo en ese momento. Un creyente bastante... Sí, pero parece que... Bueno, eso es lo que dicen. Hay muchas cosas que se dice. Ya te digo, la suspicacia estamos hablando de que estaba viviendo con 1.000 libras esterlinas al año, y acá en Buenos Aires, Rufino Elizalde, Sarmiento hicieron afirmaciones de que él estaba viviendo como un payá en Londres, que no era tan así, porque no era el estilo de Rosas, eso hay que reconocerlo, un tipo más cauto, más moderado. En eso pero también hay un parecido con Perón, porque aun cuando en los momentos en que Perón tuvo fortuna, su vida siempre es un bife con medio tomate, exactamente. Nada de fiestas, nada de champagne, nada de ostentación. No, es que le hacían mal al cutis. Mira. Le hacían mal al cutis. ¿A Rosas o a Perón? No, a Perón. Perón tenía todo un problema de eczema, psoriasiforme. Pero no eran gente de un día lo conocí al dermatólogo que lo trató a Perón, y tenía todo un problema de eczemas, y ¿no era el cutis muy graso? ¿Un señor de apellido Kaminsky o algo por No, Kaminsky no. Ahora no me acuerdo el apellido, pero lo conocí en su momento. Bueno, pero volvamos a Rosas. El tema de Encarnación que muere para Rosas es un golpe, porque ella era la que le manejaba esa CIDE paralela, ese servicio de inteligencia. Exactamente. Que después algunos dicen que la que se encarga es Josefa Escurra, que justamente la cuñada, que es la esposa de Belgrano, pero en lugar la amante de Belgrano. De primera dama, que más que de primera dama era casi uno de emperatriz, porque la princesa del Plata, como la princesa federal. La princesa federal. La pasa a ocupar. Sí, pero la que seguía manejando la casa y todos los asuntos internos era Josefa. Manuelita. No, Josefa. Manuelita, no, pero muerta. Claro. No, pero Josefa
siguió manejando la casa, porque era una casa muy abierta, es decir, entraba gente, había y no sé, es el primo, dale una habitación, era una situación bastante compleja. Ojo, tenía 10.000 metros cubiertos en el Palacio de Rosas, lo que es hoy el Parque 3 de Febrero. Tenía 10.000 metros cubiertos. Y además, la política la hacía ahí, él no iba al fuerte a atender los asuntos del Estado. No, muy poco. Atendía ahí. Y recibía ahí. Sí, la oficina era ahí, todo. Hay un montón de historias, el dulce de leche, el arroz con leche, todo eso. Sí, el barco, donde hoy está el lago, que había un barco que se usaba para bailar. Pero bueno, Manuelita toma ese papel, hay una situación edípica no resuelta ahí, pero él le exigía que no se volviera a casar, pero cuando... Yo mencioné La Princesa Federal, una gran novela histórica de María Rosa Lojo. De María Rosa Lojo. Bueno, y después Las Mujeres de Rosas no es de María Sáenz Quesada. Donde habla de todas las muy mujeres, buen libro. Sí, de la mamá, porque también la mamá tenía su influencia. Ahora, esa relación edípica impide durante muchos años que Manuelita se case con Terrero, que era el hijo de su principal socio y amigo. Amigo, sí. Creo que sí. Bueno, cosa que ella Manuelita había tenido toda una serie de romances, hasta con embajadores ingleses, etcétera, ¿no? Es decir, había tenido una serie de... Le gustaba, seducir, para decir una forma. ¿Qué cosa que el símbolo más fuerte del nacionalismo argentino tenga tanto gusto por lo inglés? Sí, ¿no? Qué paradoja borgiana, diría. No, y después los nietos, él siempre estaba orgulloso de mis inglesitos, de los dos nietos que tiene, los dos hijos que tiene a través de Manuelita y de Terrero. Al principio hubo una separación, pero justamente cuando vuelve, el primer hijo murió de Manuelita, el segundo es el que el segundo y el tercero son los que sobreviven, y son Terrero y son el orgullo del abuelo. Eso le permite rearmar la relación con su hija, que al final está en el momento final de su muerte. Tengo una noticia que no viene del Farmer, sino que nos tenemos que ir. Son las señas que nos hace Daniel, que se terminó el programa. Volveremos sobre Rosas. A mí me parece que más que considerarlo la figura maldita de nuestra historia, es una figura sobre la cual se ha mistificado mucho, para un lado, para el otro. Nosotros dos crecimos con las pintadas Rosas vive, Rosas vuelve, cosas ridículas sobre un señor que se había muerto casi 100 años antes de que yo naciera, 80, y que seguía siendo objeto de debates, y que paradojalmente, en eso sí, la decisión de Menem de traerlo prácticamente cerró los debates sobre Rosas. No sé si lo cerró. Ya no aparecen muchos libros sobre Rosas. Es un poco como decía Falucho Luna, es decir, el siglo XIX está agotado. Hay que cerrarlo porque no hay más documentos. Pero eso lo dijo Estamos Falucho, en problemas porque ese es tu siglo, el mío es el 20. No, bueno. Nos reencontramos la semana próxima en Tenemos Historia. Estamos acá.